Ñandi Yarañi presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos chicos. Estamos comenzando nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Todos los días, entonces, nosotros aquí estamos haciendo nuestra catequesis, queridos niños. Ahora, como siempre, queremos aprender algo con Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús hoy nos va a enseñar? Y nos va a enseñar un poquitito quién es Él, quién es el Salvador, que es Jesús mismo. En una oportunidad, queridos niños, si se acuerdan, hemos hablado del Mesías, decíamos nosotros, en una palabra un poco más difícil que es en hebreo, pero que quiere decir el Mesías, que quiere decir el Salvador, queridos niños. Jesús que nos salva, Jesús que es el centro de nuestra vida para que nosotros seamos también buenos, para que nosotros le imitemos a Jesús. Bueno, vamos a comenzar aquí con estos niños que hoy nos visitan y que nos van a acompañar para aprender algo con Jesús. Vamos a comenzar. ¿Cómo te llamas, niña? Decime. Hola, yo soy Sofía Said, tengo 12 años y entro en el colegio Gutenberg. Muy bien, entonces Sofía que viene hoy con nosotros para poder aprender algo con Jesús. Vamos al siguiente participante del día de hoy. ¿Cómo te llamas, mi amiguito? Hola, yo me llamo Ian Matías Aquino Barrios. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 10 años y soy de la escuela Papa Francisco. Muy bien, entonces Ian que está aquí con nosotros también para compartir en este día. Y el siguiente compañerito que nos acompaña, ¿cómo te llamas, niño? Hola, yo me llamo Dylan, tengo 9 años y soy de la escuela Papa Francisco. También entonces estos 3 niños que están hoy aquí con nosotros. Sofía, la primera, después Ian, ¿verdad? Ian y Dylan son los 3 que nos acompañan para aprender algo con Jesús. Y como siempre dijimos que queremos saber quién es Dios, qué es lo que Dios hace por nuestro mundo y qué hace Dios por cada uno de nosotros. Vamos a escuchar desde la Biblia lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Vamos a escucharle a Sofía que nos va a leer la palabra de Dios. Abran todos, queridos papás, acompañen a sus hijos. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, entonces siempre, ¿cómo decimos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños, nosotros escuchamos siempre la palabra de Dios desde la Biblia y eso es tan lindo. Hoy lo que nos leyó Sofía es sobre la creación de quién. ¿A quién le creó Dios? Decía al hombre, a cada uno de nosotros, Adán y Eva. Vamos a reflexionar hoy sobre esto tan importante y sobre todo quién es Dios, cómo Dios nos quiere tanto y cómo Dios también se manifiesta, cómo Dios se da a conocer para cada uno de nosotros. Y desde ahí entonces, queridos chicos, si nosotros le conocemos bien a Jesús, le conocemos bien a Dios, también nosotros vamos a comportarnos mucho mejor. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Sí. Claro que sí. Si le conocemos a Jesús, siempre vamos a comportarnos mejor. Entonces, chicos, quédense ahí porque vamos a volver enseguida y vamos a seguir con nuestras preguntitas. Tengan ya ahí su cuadernito, su lápiz, su bolígrafo y con mamá también para que anoten las preguntas y sobre todo para que tengan después la respuesta. Volvemos enseguida. Saludamos a todos los obispos, autoridades y fieles en la paz de Cristo resucitado. La Iglesia Católica en Paraguay se sumó a las medidas preventivas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus y así evitar
un colapso en el sistema sanitario del país. Koanga, oñe punuta cuarentena inteligente. Ahora, oñe mboese llegó tu paope. Roikua porã oĩhákomba asy ñande apytépe. Ha misa rupi vero hupytýta mbarete hapy aguapy. Roikotevẽva ko jehasa asýpe guara. En la Santa Misa recibimos a Jesús en la Eucaristía. Alimento espiritual para todo cristiano. Como cristianos, necesitamos ir a la casa del Señor, a su encuentro, para pedir perdón y dar gracias. Así como pedir por nuestra nación, por nuestra familia y por todos nuestros hermanos. En la Santa Misa Jesús se nos ofrece. Cuando lo recibimos en la comunión, estamos todos unidos en Él. Y es una oportunidad para unirnos fraternalmente en la oración. Y ofrecer lo que tenemos a Dios, que es todo amor. Quien como Padre nos llena cada día de bendiciones. Al ser bautizados, fuimos llamados a esa obediencia voluntaria y amorosa de asistir al recordatorio del sacrificio. Con esa misma actitud, podemos acatar las normas sanitarias vigentes dentro de los templos. De esa manera podremos fortalecer nuestro espíritu. Sin descuidar la integridad del prójimo desde la caridad. Doña Ngarekota o Pavavere tu paope. Cuarentena inclusiva para todos. Ñemboese llegó tu paope. Roñemboese jey tu paope. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Jesús, mi super amigo. ¿Por qué estás triste? Hola, ¿cómo te llamas? Soy el padre Ramón. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Ah? ¿Eres padre? ¿Y qué hacen los padres? Servimos a Dios y a la comunidad. Pero no me has contestado. ¿Por qué estás triste? Sí, un poco. Porque parece que mis padres no me quieren. Me regañan mucho. No tienen paciencia conmigo. Gabriela, quizá buscan tu bien. Por eso te corrigen. ¿Cómo supiste mi nombre? Me lo reveló un ángel, de los que acompañan a Jesús. ¿Un ángel? ¿Jesús es tu amigo? ¿Y puede ser mi amigo? Claro que sí, y él es el mejor amigo. Es casi como un super amigo. ¿Y él sí quiere a los niños? Naturalmente que sí. Mira lo que pasó una vez que estaba... No se acerquen al maestro. Son muy traviesos. ¡No molesten! Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Y los que no dejaban acercarse a los niños a Jesús, quiénes eran? Los apóstoles, los más cercanos de Jesús. ¡Wow! Pero se incomodaban, como envidiosos. No tanto como envidiosos,
sino que eran adultos y tenían un respeto grande por el maestro. Y claro, chocaba un poco con la espontaneidad de los niños. ¿Él sí me puede ayudar a ser más feliz, quitándome toda esta tristeza? ¡Claro que sí! Además puede ayudar a tus padres y darles paciencia para que todo se pueda superar. ¿Y tú me enseñas a comunicarme con él? ¡Claro! Junta tus manitos y digamos juntos: Señor Jesús, Señor Jesús, aleja nuestra tristeza aleja nuestra tristeza y concede a mis padres paciencia para querernos y entendernos más. Amén. Amén. ¿Así de fácil es comunicarse con Dios? ¿Y puedo seguir hablando contigo? Sí, siempre que quieras. Además, los discípulos del Señor estamos siempre listos para escuchar. Me voy, Padre Ramón. ¿Te puedo decir Monchis? Claro que sí puedes. Yo en cambio te diré Gabriela, porque yo soy un poco conservador y prefiero el nombre completo. Además, decir Gaby, no sé, no me va bien. Chao, Padre perdón, Padre Ramón. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal de YouTube Padre Ramón Zambrano y dale like. Un abrazo y Dios te bendiga. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Jack, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao iyurumoaja. Yayepojeita ñamoita. Gen ha ani ñañongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Queridos niños, estamos volviendo a nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús. Y hoy vamos a hacer en este bloque, ahora que estamos llegando, algunas preguntitas. Como siempre les dije hace rato, antes de ir al comercial y todo lo que fuimos aprendiendo en este momento, les voy a hacer las preguntas a nuestros amiguitos visitantes, a ver si nos pueden ayudar a aprender algunas cositas. Primera pregunta para Ian. Decime, ¿quién es la Santísima Trinidad, Ian? Es el mismísimo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Es el mismísimo, dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es muy lindo. Entonces, esa primera preguntita que nos dio Ian. Y ahora nosotros queremos también hacer una segunda preguntita. Él es tu hermanito, ¿verdad? Vos sos su hermano, Dylan. ¿Vos sos el hermano de Ian? Sí. Bueno, son hermanitos aquí los dos que hoy nos visitan. Y decime un poco, Dylan, esta pregunta, a ver si sos capaz de responderme. ¿Por qué decimos que Dios es todopoderoso? Porque su poder no tiene límites. Porque su poder no tiene límites. Límites. Quiere decir entonces que Dios tiene mucho poder. Dios es verdaderamente el que nos ama, el que nos quiere y tiene la fuerza y el poder para hacernos felices, para crecer bien. Y por eso también recibimos la vida, ¿verdad?, de Dios. Si fuimos llamados a la vida, si hoy nosotros insistimos, si tenemos a papá y a mamá ahí a nuestro lado, es porque Dios es todopoderoso, porque Dios no tiene límite en su poder y nos quiere muchísimo. Bueno, Sofi, ahora te vamos a hacer ahora esta pregunta, la número 3. Decime, ¿por qué decimos que Dios es nuestro Padre, Sofi? Porque nos ha creado a su imagen y nos ama. Muy bien, a su imagen. Eso es muy lindo, queridos niños. Yo les voy a explicar lo que significa ser creados a imagen. Algunos pueden pensar, ¿será que Dios miró su foto? ¿O será que Dios se hizo un selfish y después me creó a mí?
Bueno, es mucho más que eso, mucho más que una fotografía de Dios. ¿Y cuál es esa fotografía de Dios que nosotros somos como imagen de Dios? Primero, niños que somos inteligentes. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Vamos aprendiendo y descubrimos lo que está bien y lo que está mal. Ser imagen de Dios también quiere decir que nosotros somos libres, queridos niños, de hacer verdaderamente lo que nosotros entendemos cuando Dios nos está pidiendo que tenemos que hacer el bien. Todos sabemos que tenemos que hacer el bien, entonces somos libres y es eso lo que tenemos que hacer, niños. Nosotros decidimos de nuestra vida, pero para eso tenemos que ir escuchando a mamá y a papá que nos van orientando, nos van dirigiendo. Y después otra cosita, para ser imagen de Dios, significa también que nosotros tenemos mucha fuerza de voluntad, es decir, hacemos bien las cosas que tenemos que hacer. Y eso es importante. Hago mi tarea, hago lo que mi mamá me manda, cumplo los mandamientos de Dios. Y el último, queridos niños, tenemos que amar mucho. El amor, eso es ser imagen y semejanza de Dios. Muy bien, entonces, estas son las 3 preguntitas que hoy nosotros estuvimos aquí compartiendo. De nuevo, ¿quién es la Santísima Trinidad? Es el mismísimo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Dylan, decime ahora, Dylan, por favor, además de quién es la Santísima Trinidad, ¿por qué decimos que Dios, Dylan, es todopoderoso? Porque su poder no tiene límite alguno. Y Sofía, por último, entonces, ¿por qué decimos que Dios es nuestro Padre? Porque nos ha creado su imagen y nos ama. Muy bien, queridos niños, muchas gracias. Y vamos a volver enseguida, no se vayan, volvemos enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande, yaipuruta auti yurumoa, yayekoheita ñamoita, gel, ha aniña ñongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Así como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando.
niños, estamos volviendo a nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Muy bien, y seguimos una preguntita más, cada uno una preguntita más, anoten, no se olviden, queridos niños. La primera pregunta le voy a hacer a Dylan. Dylan, atención, respondeme por favor. ¿Qué quiere decir evangelio? Dylan. Evangelio quiere decir buena noticia. Muy bien, buena noticia, ya dijimos hace rato, ángelos, evangelio, de ahí viene la buena noticia. Anoten ya eso, queridos niños. Y ahora le voy a hacer la otra preguntita a nuestro amigo Ian. ¿Por medio de quién nos ha llegado esa buena noticia? El medio por el que vino la buena noticia fue Jesucristo. Muy bien, Jesucristo viene. Si ustedes, queridos niños, les voy a decir así nomás y después su mamá y su papá les va a ayudar a buscar en la Biblia el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, ahí cuando comienza San Marcos, el versículo 15 del capítulo 1 de San Marcos justamente dice que Jesús viene a anunciar la buena noticia. Por eso entonces te vuelvo a preguntar, Ian, ¿por medio de quién ha llegado esta buena noticia? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y ahora la última pregunta que le vamos a hacer a Sofía y que todos ustedes están anotando en nuestra catequesis del día de hoy. ¿Cuál es la buena noticia, Sofía, que nos anuncia Jesucristo? La buena noticia es que Dios nos quiere salvar a todos. Que Dios nos quiere salvar a todos. A todos Dios nos quiere salvar. Y por eso Jesús se encarna, y por eso Jesús entra en nuestra historia, queridos niños. Y por eso Jesús entonces siempre nos indica el camino para hacer bien las cosas. Y por eso nos llama a cada uno de nosotros, entonces, queridos niños, para ser buenos. Entonces yo te pregunto a vos, Dylan, ¿vos sos un niño bueno en tu casa, Dylan? Sí. Bueno. ¿Qué haces? ¿Le ayudas a quién? Le ayudo a mi mamá con las tareas de la casa. ¿En serio? Después intento ayudar un poco en el trabajo de mi mamá. Y por último, me pongo a estudiar. Ah, pero qué bien. Eso es ser un buen chico. Y bueno, y Sofía, y vos también haces algo, y después le voy a preguntar a Ian también, ¿eh? Sofía, vos también, ¿qué haces vos, Sofía, para cumplir lo que Jesús hoy nos está diciendo aquí? Le hago caso a mi mamá. ¿En serio? ¿Sos obediente? Sí. Bueno, te felicito. ¿Y vos, Ian, qué haces vos para ser un buen chico, un buen niño? Yo le ayudo a mi mamá ordenando mi cuarto, ayudándole un poco con el aseo de la casa y a veces haciendo cualquier otra cosa que me pida ella. Ah, bueno. Le felicito que sean ustedes chicos obedientes. Y así cada uno de nosotros, queridos niños. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Sofi, un saludito a tus amigos. ¿A quién le vas a saludar, Sofi? Mi mejor amigo, a mi mejor amiga y a mi mamá. Bueno, muy bien, ese hermoso saludito para tus mejores amigos y a tu mamita. Y bueno, ¿y vos, Ian, a quién le vas a saludar? Le quiero saludar a mis familiares y a mis padres. Bueno, muy bien, a tus familiares y a tus padres. ¿Y vos, Dylan, a quién le querés mandar un saludito? A mi mamá Betania Barrios y a todos mis familiares que siempre me quisieron y me acompañaron. Muy bien, te felicito, que ustedes sean agradecidos y que les manden ese chaucito, ese besito, ese cariño tan grande a papá, mamá y a los amigos. Bueno, vamos a hacer así, nos despedimos por el día de hoy de nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús.